Muy buenos días. Hoy les voy a hablar del Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia, el IGBC. Yo soy Hasblady Zambrano, estudiante de Administración de Empresas para el núcleo temático Administración Financiera del grupo 601 nocturno. Bueno, ¿qué es un índice bursátil? Para empezar, bueno, un índice bursátil es un indicador que mide o evalúa la evaluación de ciertas empresas y la percepción que tienen en el mercado. Este varía de acuerdo con el comportamiento de las cotizaciones de los títulos más representativos. Se compone de un conjunto de instrumentos, acciones o deuda y busca medir las características y los movimientos de valores de los activos que lo componen. También es una medida del rendimiento que en este conjunto de activos ha representado durante un periodo de tiempo determinado. Bueno, ahora el IGBC, del que les voy a hablar, es el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia. Este índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, o sea, el IGBC, es un índice bursátil más representativo de Colombia creado por la Bolsa de Valores de Colombia. Es el conjunto de las acciones más representativas de Colombia, de tal manera que sabiendo si este índice subió o bajó un día, podemos entender muy generalmente cómo estuvo el mercado bursátil en ese día. Bueno, así las cosas, el IGBC mide la tendencia general de los precios de las acciones de emisores inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, calculado a partir de una canasta representativa de acciones, el cual es el resultado de ponderar las acciones más líquidas y de mayor capitalización que se negocian en la bolsa, es decir, aquellas que tienen una mayor rotación y frecuencia, aquellas acciones que tengan una rotación mayor al 0,5% semestral y una frecuencia superior al 40% en el trimestre anterior, son incluidas dentro del IGBC. Este índice opera desde la fusión de las tres bolsas bursátiles que existían en el 2001 en Colombia, que era Bogotá, Medellín y Occidente. Y fue para este primer trimestre de este año 2011 donde se creó su versión 39 y está compuesto por 36 compañías, según la Bolsa de Valores de Colombia, las 36 más representativas del mercado bursátil de Colombia. Las acciones que componen la canasta son variables y se calculan trimestralmente de la siguiente forma: de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre, de octubre a diciembre. Esto se hace el último día hábil del trimestre anterior. Bueno, les voy a hablar de cómo se calcula este índice. Bueno, el índice de la Bolsa de Valores de Colombia, el IGBC, el cual corresponde al indicador bursátil del mercado de acciones, refleja el comportamiento promedio de los precios de las acciones en el mercado, ocasionado por la interacción de las fluctuaciones que por efecto de oferta y demanda sufren los precios de acciones. El índice de la Bolsa de Valores de Colombia, o sea el IGBC, mide de manera agregada la evolución de los precios de las acciones más representativas del mercado. El objetivo principal es reflejar la variación en el tiempo del precio de tal forma que cumpla el requisito de replicabilidad, es decir, que a partir del mismo se pueda conformar un portafolio con las acciones del índice y así tener una base fundamental para la construcción de productos derivados. Para la comprensión de este índice general, se buscaron las acciones más representativas en función de su rotación y frecuencia. De esta manera, el núcleo de acciones que componen la canasta para el índice serán variables y se calculan cada trimestre. El índice general se calcula en cada instante de las negociaciones y el valor definitivo del día se calcula 30 minutos después del cierre del mercado. El IGBC se calcula por la Bolsa de Valores de Colombia multiplicando el último precio de cada acción por un factor de ponderación de acuerdo con la importancia relativa asignada de cada acción y posteriormente sumando el resultado de cada uno de los componentes de la canasta.
Bueno, ahora la composición, como les dije anteriormente, la composición está dada por las empresas que llenan unas condiciones que ya nombré. Entonces, así las cosas, las empresas que cotizan en el índice son las siguientes: el Acerías Paz del Río, el Grupo Aval Acciones y Valores, Biomax Combustibles, Cementos Argos, que es una compañía inversionista que con fondo de inversión en la industria cementera y concretera. También tenemos a Textiles Fabricato Telgicor, el Grupo Ecopetrol, que es la mayor compañía de Colombia en ingresos, utilidad, activos y patrimonio neto. Es petrolera estatal que se dedica a la actividad de exportación y producción de hidrocarburos. Almacenes Éxito, que es la principal vitrina comercial de Colombia, y el Grupo Nacional de Chocolates, entre otras. Bueno, aquí en esta gráfica vemos la participación en el IGBC con un 51% de Ecopetrol, y además vemos Éxito, Cementos Argos, Fabricato, las nombradas anteriormente. Bueno, ahora vamos a hablarles de la variación histórica que ha tenido el IGBC. Entonces, el mercado bursátil colombiano mostró un retroceso del 4,2% durante el 2007. Este desempeño contrasta negativamente con el obtenido en el 2005, cuando el índice general de la Bolsa de Valores de Colombia había contenido ganancias del 118%, siendo entonces el segundo más rentable del mundo. Entonces esto, pues lo que he dicho, amerita para la revista del comportamiento bursátil de los últimos años, y en particular a la dinámica mostrada por la llamada relación precio-ganancia, que, como es sabido, los valores elevados de relación precio-ganancia señalan aumentos relativos del precio respecto a la utilidad, arrojando una variación de dicha acción. En el periodo 2006-2007 era evidente que dichos ritmos de valorización resultaban exagerados e insostenibles. Esto fue porque se produjeron correcciones del 2006 y del 2007. En particular, el 2007 inició con un IGBC cercano a los 11.000 puntos. El IGBC vino a perder dinamismo en los meses de febrero y mayo de 2007, y de hecho se pasmó durante todo el segundo semestre del 2007. Uno de los factores negativos tuvo que ver con el estallido de la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, lo cual generó presión hacia los mercados emergentes, siendo los más afectados Brasil y Colombia. Después, el IGBC terminó siendo también afectado por la incertidumbre sobre el TLC y los escándalos de la parapolítica, pues a pesar del buen desempeño que había tenido la economía colombiana. Un segundo factor negativo también fue el que tuvo que ver con el cambio de referentes para el mercado local de venta variable, donde acciones tradicionales pasaron a ser sustituidas por acciones del sector energético. Sin embargo, estas últimas tenían poco arranque en el IGBC. Bueno, aquí vemos la variación del IGBC para el mes de enero del año 2014, día a día. Aquí vemos el histórico del comportamiento del IGBC para el mes de abril de este año 2014. Bueno, el lunes 7 de octubre del 2013, El Tiempo publicó una publicación en la cual decía que a partir de noviembre del 2013, la Bolsa de Valores de Colombia comenzará a medir el comportamiento de las empresas que registran en la bolsa por medio del indicador de capitalización Colcap. En otras palabras, esto significa que desde noviembre se posicionará como el indicador de referencia del mercado de acciones por encima del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, el IGBC. Aunque pues este ha seguido existiendo, pues es necesario para la medición de estadísticas. La diferencia resaltan
en que con el nuevo indicador se tendrá el índice de referencia más aterrizada a la realidad del mercado de acciones. La razón principal es que el COPCAT mide las 20 acciones más representativas del mercado y el tamaño de las empresas que están negociando en la bolsa, por lo que es más conveniente como referente. A esto se suma que este índice limita la lista a 20 acciones y ninguna puede superar el 20% de participación, contrario con el IGBC, que incluye cerca de 38 acciones. Bueno, de acuerdo con estas explicaciones de funcionarios de la bolsa, por la forma de escoger las acciones y por el cálculo que se hace, el IGBC es menos acorde con la realidad actual del mercado. Porque, por ejemplo, si se mira el indicador de Ecopetrol y Pacific Rubiales, estas sumarían el 55% del mercado, por lo que como guía de los inversionistas el mensaje que da es de no diversificar los riesgos. Bueno, todo esto se hizo con el fin de estimular la inversión en la Bolsa de Valores de Colombia. Con esta decisión pues se busca estimular la inversión, es decir, que la gente vea con buenos ojos el mercado de acciones y se anime a invertir en las empresas que sí responden. Esta operación, junto con el lanzamiento de nuevos índices, mejorarán la estructura que tiene el mercado para dar información de nuevos negocios, explicar algunos conceptos, qué miden, qué son y para qué sirven. Entonces ahora, pues el que está reemplazando al IGBC es el Colcap, y en este cotizan las siguientes empresas: Ecopetrol, Éxito, Argos, Pacific Rubiales, Isagen, el grupo Nutresa, Bancolombia, el grupo Sura, ETB. Bueno, muchas gracias por su atención.